Sin duda, uno de los momentos más felices que recuerdo de mi infancia y la de muchos millennials es esos ratos de diversión que nos ofrecían diversiones maravillosas, diversiones Moe, Chowbiz Pizza, etc. Los famosos arcades, que sin lugar a dudas consistía en un premio al esfuerzo al final de nuestra semana. Era lo que más esperábamos cada que nuestros padres nos daban nuestro famoso domingo. Y es que no solamente era jugar por jugar, sino que era todo un ritual. Recuerdo haber cambiado varias ocasiones billetes por un extraño tipo de ficha, la cual se insertaba en las ranuras de estas famosas maquinitas y te transportaba a la aventura del personaje que elegías. Sin embargo, a los principios de este tipo de lugares llamados arcade, surgió un videojuego que hasta el día de hoy se considera como maldito. Y de hecho, es muy difícil, si no imposible, de encontrar. Se trata de Polybius, el juego maldito. La leyenda del Polybius comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en ciertas zonas de Oklahoma y, según cientos de testimonios, en el norte de California. Fue en el año de 1981. Para esta época, la industria de los videojuegos todavía se encontraba en su fase inicial, y como te acabo de comentar, a estos salones llenos de estas maquinitas se les conocía como arcades. Y era una sensación capaz de atraer a numerosos jugadores. Aquel era el escenario en el que apareció el videojuego maldito del Polybius, supuestamente un matamarcianos, algo abstracto en el que un jugador controla una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia de tipo laberinto, pero el juego tenía una particularidad, y era que la nave no se movía con la palanca. En lugar de eso, la pantalla giraba en torno a la nave, mientras que un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos de sintetizador invadían los sentidos del jugador, como nunca antes había ocurrido con otro videojuego. Todo sugería que el fabricante escondía la clave de lo que pasaba en su mismo nombre. Cineslushes era el nombre de esta compañía. Traducido al español, significa pérdida de los sentidos. Fue así lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final en el que se convirtió este juego. Y es que al inicio fue todo un boom. Los jugadores hacían largas filas y no escatimaban a la hora de alimentar estas maquinitas con sus ahorros. El vicio abundaba y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a estos salones de juego como si de una adicción tan poderosa se tratase. ¿Pero qué hay de malo en esto?, podrías preguntar. Bueno, hay un problema. Las maquinitas de Polybius, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban tragando la cordura y la salud de aquellos que inocentemente se deleitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polybius mostraba. Así pues, pasado un tiempo, empezaron las denuncias de estos nuevos gamers, los cuales se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban con gritos de miedo en la noche, alucinaciones visuales y auditivas, y hasta crisis epilépticas, en algunos casos. Sin embargo, lo más aterrador de todo esto es que al ser percibida por todos ellos, no se trataba de un producto de la imaginación de solamente unos cuantos. En primer lugar, estaban unos escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo, rostros que se cruzaban por toda la pantalla de este juego a grandes velocidades. En un segundo lugar,
Se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música del sintetizador y el ruido de videojuego. Además, se percibían mensajes subliminales a frecuencias casi inaudibles, mensajes que aparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos muy desquiciados capaces de conducir a la depresión y al suicidio. En inglés salían las frases Honor apathy, kill yourself, no imagination, no thought, confirm, don't question the authority, surrender. Muchísimos jugadores llegaron a sentir un odio hacia Polybius, y algunos de ellos terminaron por aborrecer los videojuegos en general y se transformaron en activistas anti-videojuegos. Otros, a pesar de quejarse del juego y odiarlo, no tenían suficiente voluntad para dejarlo y continuar jugando mientras el delirio se apoderaba de sus frágiles mentes. Muchos testimonios afirmaban haber visto unos hombres vestidos de negro, muy parecidos a los de Men in Black en la película, que al final del día se acercaban a los salones de juego en el que estaban estas máquinas y preguntaban al administrador sobre los efectos observados en los jugadores. Los anotaban en una lista e iban a las maquinitas de juego, configuraban ciertos parámetros y después se marchaban. Cuenta la leyenda que en una ocasión estos hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones en un arcade. Lo que los testigos vieron fue muy perturbador. Ahí, en el menú de opciones, se veían parámetros como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Hecho muy desconcertante y terrible lo de este menú y los hombres de negro. Se cree que el Polybius era en realidad un proyecto del gobierno de Estados Unidos, más bien un experimento perverso con vías a construir mecanismos con los cuales adormecer los cerebros y las conciencias de las masas o inducir al malestar social a través de la apatía, la depresión y la locura. Afortunadamente para todos, las máquinas de Polybius fueron retiradas por los hombres de negro tras el escándalo mediático que inició la prensa de Portland tras la terrible muerte de un joven que falleció entre contorsiones de un ataque epiléptico después de haber jugado largamente Polybius. Tras la muerte del joven no quedó ni una sola máquina. Sin embargo, en los registros de estas arcades mencionan que estas máquinas de Polybius en 1981 sí existieron. Además, muchos de los que administraban los salones de juego han declarado a publicaciones que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones o las arcades cerraran. Algunos de los que jugaron Polybius afirmaron que el juego había que avanzar por laberintos, mientras que otros dijeron que esto era dirigir una nave que combatía en el espacio. No obstante, se sabe que el Polybius tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de esto ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego, porque, en otras palabras, si el juego era un proyecto secreto del gobierno, entonces pudo haber estado diseñado para no ser recordado uniformemente y así ser relegado como un mito o un efecto Mandela. Actualmente es imposible encontrar una máquina de Polybius. Se dice que todas fueron destruidas por agencias de Estados Unidos. No es descabellado pensar que el mismo país que envenenaba a sus ciudadanos para ver los efectos de ciertas enfermedades en los años 30 a los años 70, hubiese desarrollado un juego en la época del inicio de los videojuegos que tratase de controlar a las masas. Sin embargo, la última decisión y la última opinión es tuya. ¿Crees realmente que este juego estaba tras bambalinas operado por el gobierno de Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, te pido por favor que le des like, que te suscribas y lo compartas con personas que gusten del tema de lo paranormal. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.